¿Qué tal, queridos amigos? Es un gusto para mí tenerlos de nuevo aquí en el otro lado. Sí, así es, yo soy Pedro Alejandro González, su psicólogo de confianza, y recuerden que el otro lado es este podcast que trata de analizar estas cuestiones que están de moda, que todo mundo conoce en cuanto a cine, literatura, cómics acerca de horror, ciencia ficción, fantasía, superhéroes, monstruos, pero con una visión muy particular, cercana a ciencias y disciplinas como la psicología, la antropología, la filosofía, y en esta noche vamos a ver un poco o bastante de neurociencias, damas y caballeros. Para mí es un honor empezar esta transmisión saludando a nuestros queridos amigos y productores del Festival de Cine de Horror, Ciencia Ficción y Fantasía de Medellín, Fantasmagoría. En controles, mi querido amigo Vincent, ahí les mando un saludo a quien hace posible la magia de este espacio. Y bueno, para mí en esta noche, maravillosa noche, tarde, dependiendo de dónde nos vean, en qué lugar de Latinoamérica nos vean, porque gracias al internet, a redes sociales podemos llegar a muchos lados, esperemos llegar a muchos lados. Y bueno, les mando un saludote recordando que estamos en Facebook, también en Instagram, y el podcast se transmite también en Spotify e iVoox. Búsquennos con El Otro Lado, con Pedro Alejandro González, por favor. Y bueno, el pasado julio fue el aniversario de una de las películas más memorables, de una de las películas que más me remontan a mi infancia y también a ciertos temas muy en boga, que fue Robocop, que cumplió ahí en más de 30 años, vamos a ver más o menos aproximadamente ya 37 años casi de la cuestión de Robocop. Sí, así es, estrenada en el 87. Y bueno, quiero nombrarles que en esta ocasión vamos a tener el programa de Piel y Metal, Robocop, los cyborgs y las neurociencias, y en este tema en esencial de las neurociencias y sobre todo qué nos pueden decir de la fusión de hombre y máquina, que es muy popular en la ciencia ficción, bastante hablado es este tema en la ciencia ficción, tanto en literatura y en cine. Pues tenemos una invitada de lujo que yo quiero ahora sí nombrar parte de su cuestión profesional. Ella es Alejandra Mondragón Maya. Ella es psicóloga, licenciada en psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM, y también es doctora en psicología en el área de neurociencias de la conducta, igual por la UNAM. Durante su doctorado hizo estancia en la Universidad de San Diego, California. Ella ha impartido clases tanto a nivel licenciatura como posgrado en la UNAM. También ha desarrollado investigaciones y ha coordinado proyectos propios y de otros académicos nacionales e internacionales. Ha publicado más de 20 artículos científicos en revistas internacionales. Es investigadora nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores. Ha dirigido tesis a nivel licenciatura, maestría y doctorado. Es tutora de 2 programas de maestría, el de residencia en neuropsicología clínica en la UNAM y la maestría en ciencias neurobiología de la UNAM del programa de doctorado en psicología de la UNAM. En 2021, hace poco, ganó el premio Talento Edomex por parte del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, COMECIT, en el área de Humanidades y Ciencias de la Conducta. Este es un breve y muy sustancioso recorrido por la trayectoria académica y profesional de nuestra querida invitada que nos va a orientar en el tema de neurociencias, la doctora Alejandra Mondragón Maya. Ale, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Ale. Muchísimas gracias, Ale Tocayo. Gracias. por la invitación y bueno, pues muy contenta de estar con ustedes y de poder pues reflexionar y platicar sobre estos temas tan interesantes. Gracias, Ale. Yo sé que tu tiempo es muy apretado, que tienes muchas ocupaciones, entonces pues el agradecimiento es muy grande. Y sí, vamos a reflexionar, y también a quienes nos estén viendo ahorita en vivo en nuestras transmisiones, porque ya estamos tanto en Facebook como en Twitch. Vayan preparando sus preguntas, vayan preparando sus recomendaciones precisamente sobre este tema de los cyborgs y Robocop, que cumplió el pasado 17 de julio
37 años ya de aniversario de esta película de Paul Verhoeven. Pero bueno, vamos a empezar. Si gustas, Alejandra, voy con la introducción. Vamos a tener 3 bloques en este programa y al final del programa pues vamos a tener un ritual que tenemos en todos nuestros programas, que es de la guía de lectura, que ahí nos recomiendes algunos textos. Y sobre todo, bueno, vámonos directamente al primer bloque. Vamos a tener un primer bloque ¿qué es esto? ¿Qué son los cyborgs? ¿De dónde salió este tema? Segundo, vamos a desarrollar las implicaciones de neurociencia en Robocop, ¿no? Que ahí tú nos vas a orientar muchísimo. Y cerramos con qué va a pasar a futuro en este tema de la fusión cerebro o persona y máquina, que también nos vas a orientar muchísimo, Ale. Pero, pues comenzando con esta, me voy a aventar el primer bloque. Igual, Ale, si tienes alguna aportación, igual hablo muy rápido, entonces interrúmpeme, ¿no? Por ahí. Y entonces, bueno, los cyborgs, ¿qué es esto de la palabra cyborg, no? La palabra cyborg es un acrónimo inglés que significa organismo cibernético, cybernetic organism, que es muy curioso. Todos los fans de la ciencia ficción o los no tan fans que les gusta este tipo de cine consideran que esta palabra surgió en la literatura de ciencia ficción y no. Surge en un artículo científico en los años 60, ¿no? Precisamente dos científicos, Manfred E. Clynes y Nathan S. Kline, por un lado Manfred, científico e ingeniero, por otro lado Nathan, psiquiatra, tienen alrededor de 1961, en plena carrera espacial en Estados Unidos, un artículo titulado Drugs, Space and Cybernetics Evolution of the Cyborg, algo así como Drogas, Espacio y Cibernéticos, la evolución del cyborg de 1961, en donde ellos, gringos, patriotas, amantes de la carrera espacial, cómo no, del pleno apogeo que nos llevará ya 9 años después al alunizaje, ¿no? Del primer ser humano en la luna, bien preocupados por la carrera espacial, decían que el ser humano no estaba adaptado a los ambientes fuera del planeta y que para ganar la carrera espacial teníamos que alterar el cuerpo humano, crear un nuevo organismo que pudiera superar los retos del espacio exterior, damas y caballeros, y entonces es ahí donde ellos proponen que la alteración de un cuerpo humano se le llame organismo cibernético o cyborg, ¿no? Era un artículo de prospección científica. ¿Qué es esto? Como de, por ciertas cuestiones de anatomía, de ingeniería, ellos proponían alteraciones al cuerpo humano con el fin de poder viajar al espacio. Años después, ahora sí, la ciencia ficción, siguiendo esta cuestión del viaje espacial y de este texto de estos dos académicos, pues surge por ahí en 1976 la primera novela de ciencia ficción que nos habla de un hombre combinado con maquinaria, ¿no? Que es Homo Plus de Frederick Pohl, ¿no? Que Homo Plus es la historia de, precisamente después de una guerra nuclear, los norteamericanos, bien preocupados porque dejaron bien feo el planeta, en colonizar Marte. Entonces, la agencia espacial en ese libro, que no recuerdo si era la NASA, tiene el programa del primer cyborg, el Homo Plus, que es un hombre que alteran a su totalidad en el cuerpo y lo llevan a Marte, y él tiene una crisis psicológica o nerviosa, pues porque ya no es lo que era antes en cuanto a su identidad, su cuerpo, ciertas situaciones, incluso hasta sexuales o íntimas, ¿no? Entonces, de aquí esta controvertida novela, sobre todo por esta crisis existencial del personaje, surge en 1976, y de ahí para adelante películas, sobre todo en los años 80, el cyberpunk, que ahorita está muy de moda, precisamente porque pues muchos críticos, especialistas en ciencia ficción, hablan de que es lo que ahorita se está acercando más tanto a los beneficios como a las cuestiones perversas de nuestra modernidad en cuanto a la tecnología. Entonces mucha gente habla del cyberpunk, y el cyberpunk trata mucho estos temas de industria, de corporaciones malvadas, pero también de gente modificándose el cuerpo, uniéndose a maquinaria. Hay una clasificación muy importante que hace un especialista en ciencia ficción que se llama Mark Alter. Mark hace una clasificación de los cyborgs en 3 tipos.
los cyborgs de controladores simples, o los controladores simples, que son personajes humanos que solo tienen una prótesis o una ligera modificación en el cuerpo. Una mano, un ojo, una pierna biónica, algo que a lo mejor en la vida real nosotros vemos. Por ejemplo, yo considero que todos en algún momento podemos ser cyborgs, ¿no? Porque usamos lentes, piezas dentales, implantes, placas si hay una fractura, ¿no? Entonces, por ahí habla precisamente de ese tema con controladores simples. La segunda clasificación es integradores biotecnológicos, los que ya en su mayoría son organismos en su mayoría constituidos por maquinaria, como Robocop en este caso, el hombre biónico, del hombre de 6 millones de dólares, esta serie de los 70, Cyborg de los Titanes de DC, o sea, estos personajes que casi la mayoría de su cuerpo son mecanismos, ¿no? Y los cyborgs genéticos, que son personajes alterados por medio de química, nanotecnología o situaciones ya en un impacto a alterar el genoma más que la estructura anatómica, ¿no? Esas son las tres clasificaciones que hace Mark Alter. ¿De dónde viene Robocop? Rápidamente, ¿no? Porque ustedes también hagan tarea ya de investigar cuáles son las series. Díganos ahí, el público, querido público, cuáles son sus series favoritas, animes, novelas acerca de estos personajes. Bueno, Robocop surge por Blade Runner, curiosamente. En 1982 estrenan Blade Runner, ¿no? Esta adaptación de la novela de Phil K. Dick, de ¿Pueden los androides soñar con ovejas eléctricas?, ¿no? Dirigida por Ridley Scott, y que cuando la estrenaron fue un fracaso, ¿no? Literalmente en taquilla. Sin embargo, un joven guionista se quedó con esa idea, un guionista que quería triunfar en Hollywood, se quedó con esta idea de un policía robot, porque Blade Runner es un policía que caza androides, ¿no? Pero él dijo, ¿qué pasaría si hubiera un policía robot, ¿no? Entonces, con su amigo, este guionista se llama Edward Newmeyer, era un guionista de 20 y tantos años que se quería abrir de un nombre en Hollywood. Empieza a hacer un guión, una historia, un borrador de un policía robot, y tiene un amigo que se llama Michael Miner. Michael Miner estaba haciendo un guión de un hombre que sufre un accidente y solo puede mantenerse en vida por medio de una máquina, de la fusión a una máquina. Entonces, Miner y Newmeyer juntan la historia, y viene la historia de un policía que en el cumplimiento de su deber fallece trágicamente y es resucitado como un robopolicía. Y pues robopolicía suena muy feo, muy chafa, muy... La ciencia ficción no tiene el prestigio que pues ahorita tiene en cuanto a consumo y todo, y pues el guión pasó de productora en productora hasta que en 1986 se lo dan a un señor llamado Paul Verhoeven. Paul Verhoeven era un holandés muy polémico porque hizo muchas películas en su natal Holanda de sexo, violencia y crítica política y religiosa. Entonces, lo consideraban un cineasta muy arriesgado que ya en el 85 había hecho su primera película en Estados Unidos, que fue Carne y Sangre. Era una película como de acción medieval. Y entonces lo leyó el guión, y con solo leer Robopolicía lo tiró a la basura a Paul Verhoeven y dijo, esto es una porquería, o sea, ¿cómo va a sonar seria una película de Robopolicía? La esposa agarró el guión de la basura y le dijo, mira, le puedes sacar un jugo filosófico distinto. Lee el guión, date cuenta. Y solo así tuvimos, afortunadamente gracias a la esposa de Paul Verhoeven, Robocop, que se estrenó el 17 de julio de 1987 con una taquilla asombrosa y generando 2 secuelas, un remake, 2 series de televisión, muchos cómics, un videojuego de reciente manufactura el año pasado. Pero bueno, ¿esto qué tiene que ver con el tema de neurociencias? ¿Hasta dónde va a llegar la fusión hombre-máquina? ¿Esta fusión es real? ¿Qué implicaciones neurológicas tiene esta fusión? Vámonos con Ale, y la primera pregunta a nuestra especialista que tenemos el día de hoy en esta noche lluviosa por aquí en la Ciudad de México. Ale, ¿qué son las neurociencias para empezar? Ay, muchas gracias, Ale. Bueno, pues las neurociencias en realidad son un conjunto de disciplinas o conjunto de especialidades cuyo objetivo en particular pues es comprender o estudiar cómo funciona el cerebro, ¿no? Sabemos que el cerebro es tan complejo que entonces por eso no puede haber una sola ciencia que pueda llegar a entenderlo, sino que los avances que se han hecho en los últimos años ha sido gracias a la integración
de diferentes disciplinas que a diferentes niveles pues han podido aportar algo, ¿no? Desde su perspectiva, y que eso nos ha permitido pues integrar la información y conocerlo mejor. Entonces, dentro de las neurociencias, habemos, como tú y yo, habemos gente con formación de psicología, hay gente, obviamente, con formación de medicina, neurología, psiquiatría, pero también muy enfocado en este tema que vamos a platicar, pues también hay ingenieros. Oh. Hay gente que se dedica a la ingeniería, biomecánica, etcétera, y que esta parte es la que se ha desarrollado mucho últimamente, en los últimos años, y que ha permitido también aportar mucho al estudio del cerebro y de esta fusión de la que vamos a estar hablando. Es impresionante, Ale, esto que dices, porque creo que la gente igual, a lo mejor que no tiene esta formación, dice neurociencias y a lo mejor nada, el médico, el del tomógrafo, eso, pero no lo relaciona, ¿no? Con el ingeniero, por ejemplo, y ahorita que dices biomecánico, me viene la escena, la mano de Robocop cuando están hablando de cómo está diseñado y llega y ven el esqueleto de la mano y cómo le dicen que está constituida, de qué material, esa parte me suena mucho. Pero, Ale, Robocop, en esencia, más allá de la acción, de muchas críticas a la sociedad, al consumismo, a la cuestión corporativa, su centro es la fusión hombre-máquina, la fusión, un cerebro casi, porque en el tema de Robocop o del Ex Murphy es casi el puro cerebro con una prótesis total de cuerpo. ¿Esto va a ser posible a futuro? ¿Y qué retos y qué inconvenientes va a haber en un procedimiento de tal manera? ¿Esto se va a poder realizar en algún momento? ¿Tú cómo ves? Mira, yo creo que no es algo imposible. O sea, yo creo que sí, eventualmente se podría llegar a tener como una fusión tan fuerte como la que se plantea en la película, pero creo que todavía falta mucho. Creo que sí se va a poder lograr, pero ¿cuándo? ¿Quién sabe? ¿No? Ahí como que todavía falta muchísima investigación. Ahorita, y más en los últimos años, ha habido mucho avance en este tema, y justo por lo que te platicaba, que comentábamos ahorita de los ingenieros, ¿no? De la biotecnología y todo esto, se ha ido pues ha ido creciendo muchísimo en los últimos años, y eso ha permitido entonces acercarnos más a esta idea como tan, pues, hasta hace algunos años como pues tan irreal como esta fusión de robot con humano, ¿no? Sin embargo, como te digo, creo que vamos por ese camino, pero todavía falta mucho. Actualmente, como tú también ahorita lo mencionabas, es real que hay, por ejemplo, las prótesis, estas prótesis para personas que han perdido algún miembro, por ejemplo, y son prótesis que ya, gracias a como los avances tecnológicos, tienen o se le conocen como prótesis inteligentes, ¿no? Entonces, de tal manera que forman parte o llegan a formar parte, por así decirlo, del mismo cuerpo, y con, digamos, con ciertos algoritmos de pensamiento en donde se pueden dar como la instrucción muy clara de mover el miembro, etcétera, se puede llegar a hacer. Entonces, te digo, como que creo que vamos por ese camino, aunque todavía el avance en comparación con esto que planteamos todavía es humilde, ¿no? Tenemos también, digo, en no sé, me parece en los últimos 2-3 años, ha habido un gran avance en esto que se conoce como los exoesqueletos, en personas que han tenido daños en médula espinal, y la médula espinal hay veces que depende qué tan dañada esté, pero generalmente un daño en médula espinal grave puede causar que la persona deje de sentir y pierda el movimiento, porque la médula espinal es como el cordoncito que conecta el cerebro con el resto del cuerpo. Entonces, lo que se ha ido pues desarrollando también en los últimos años es gente que se les pone pues como tipo Robocop, o sea, toda una una maquinaria, digamos, en las piernas a partir de la cintura, etcétera, y con ciertos comandos les permite moverse. Entonces, te digo, o sea, todavía falta, pero no estamos tampoco tan lejos, ¿no?
Eso es un poquito, digo, al menos lo que yo tengo de conocimiento respecto a los avances que se han hecho en los últimos años. Lo que tú preguntas respecto a los retos, inconvenientes, bueno, obviamente los retos son tremendos. ¿Por qué? Porque actualmente todavía no conocemos al 100% cómo funciona el cerebro. O sea, sigue siendo pues un misterio. Y tiene sentido, ¿no? Porque, o sea, vamos, el que nosotros ya podamos descifrar completamente cómo trabaja esta cosa que nos hace pensar y que nos hace ser, pues evidentemente tiene que ser algo como sumamente complejo. Entonces, todavía no lo conocemos. Es cierto que, por ejemplo, también existen algunos avances también en donde se ponen ciertos implantes para ciertas patologías, pero, por ejemplo, los materiales con los que se hacen estos implantes deben ser materiales, pues, que deben ser como, se les llama como biocompatibles, para que no sean rechazados por el propio cuerpo. O sea, siempre el introducir algo ajeno al cuerpo representa también un riesgo importante. Entonces, si lo representa en el resto del cuerpo, tú imagínate en el cerebro, ¿no? Siempre hacer una cirugía cerebral es, actualmente todavía es como de las últimas opciones, cuando ya no hay alguna otra opción de tratamiento, ¿no? Entonces, todavía representan riesgos importantes para la vida y la calidad de vida de las personas. Y obviamente ahorita estamos justo en esto de, pues, el costo-beneficio, o sea, ¿qué tanto este riesgo tan fuerte, pues, vale, ¿no? La pena para que me pongas una serie de electrodos o implantes o lo que sea. Todavía está, o sea, como que se está moviendo un poquito más la balanza para que ya haya como un mayor beneficio, pero todavía no llegamos a decir sí, esta es la opción y esto es lo que va a ser. Ok, ahora, entonces, dijiste información maravillosa para mí, para el público. Ya hay maquinaria, entonces ahí viene una pregunta. Ya hay maquinaria sensible a nuestro pensamiento. O sea, esto ya es real, que podamos mover algo con nuestro pensamiento. Ok. Sí, pero todavía con cierta, ¿cómo decirlo? Con cierta mesura, con cierta límite. Generalmente, ¿qué es lo que? Bueno, nuestro cerebro trabaja con electricidad. Ese es como prácticamente su lenguaje. Entonces, actualmente lo que han hecho las nuevas tecnologías es captar la información de ciertas áreas implicadas con ese procesamiento, por ejemplo, con el lenguaje, ¿no? A la hora de tratar de mover, por ejemplo, un miembro, que sea una prótesis. Entonces, lo que sucede es que parece, la tecnología que se usa ahorita es que hay electrodos que se ponen en esas áreas y entonces van captando esa información y esos patrones de actividad cerebral relacionados con ciertas instrucciones. Entonces, se le enseña o se le pide a la persona, piensa que vas a mover la mano. Manda la instrucción de que vas a mover la mano. Y entonces estos electrodos van captando estos patrones de actividad eléctrica cerebral que los mandan a una app y entonces la app le manda la información a la mano para que se mueva, a la mano prostética. ¿Me entiendes? Okay. Entonces, o sea, vamos, son avances interesantísimos, claro, y que hace algunos años uno diría, bueno, esto es imposible, ¿no? Incluso para personas que tienen problemas del habla, no sé si tú recuerdas, y el público recuerde a Stephen Hawking, ¿no? Exacto, Stephen Hawking, que de hecho él podía hablar con una máquina, cuando en realidad él no podía físicamente, no tenía la capacidad de hablar. Y eso también lo hacía pues con el pensamiento. O sea, entonces se han desarrollado como todos estos dispositivos que captan estos patrones de información cerebral, eléctrico, y lo pasan o lo convierten, por así decirlo, al lenguaje o al pensamiento. Entonces está padrísimo, todavía tiene sus limitaciones y son como muy puntuales respecto a qué es lo que el alcance que se tiene. Pero bueno, el avance es tremendo y es interesantísimo. Ok, y otra, entonces, por ejemplo, en el tema de Robocop, una limitación es todo lo que va conectado al cerebro de Alex Murphy
tendría que ser en materiales biocompatibles, ¿no? Esa es otra de las situaciones, ¿no? Exacto, exacto, sí. Digo, la idea de la película es, como lo comentamos fuera del aire, es una idea tremenda y bueno, pues muy creativa y para su momento, o sea, en el momento en el que surgió, pues algo completamente fantasioso. Y obviamente en su momento, como lo plantean, pues sí lo plantean de una manera como muy vaga, ¿no? Se fusionó algo, el cerebro con la máquina, come papilla, por Ajá, ejemplo, sí ¿no? es Eso me cierto. dio mucha De risa. Gerber. Ajá. Come Gerber, Ajá. ¿no? Entonces, o sea, estas como cosas como muy, pues, esas sí son como muy irreales, pero yo creo que era por la falta de conocimiento en aquel entonces de cómo se pueden ir llegando a estas, pues a estos fenómenos, ¿no? Claro. Entonces, pero sí, o sea, para empezar debe haber sí, el material que se tiene que usar es material muy, muy especializado y desgraciadamente también se necesita un poco como de ensayo y error para ver qué material puede ser como pues aceptado, ¿no? Sin problema por el cuerpo. Ok, ¿sabes de algún material actual que sea compatible? Sí, no te puedo decir exactamente el nombre Ah, porque ok. no recuerdo, pero por ejemplo, que bueno, creo que eso viene, ahorita lo platicamos en el tema siguiente, o bueno, lo que vamos a estar reflexionando, pero por ejemplo, sí, o sea, sí hay como ya algunas fibras de ciertos materiales muy, muy particulares que parece que pudieran estar siendo compatibles. Ah, ok, perfecto. Ahora le déjame pasar a los saludos. Ya tenemos gente conectada viéndonos. Bueno, están aquí en Twitch. Tenemos a alguien que se pone Doctor Heber West y nos dice clasicazo que es Robocop. Efectivamente. Ya también Heber West nos dice biomateriales. Y dice Heber West, a ver cuándo llegamos a lo que se ve en Upgrade. Upgrade me parece que es una película igual de ciencia ficción si mal no recuerdo, es alguien que toda la película es en primera persona, no sé si sea esa, sino ahorita que me corrija Heber West, en donde toda la película vemos, le insertan algo aquí al cuate, es como una especie de máquina de matar y le insertan algo aquí y lo que él está viendo lo vemos nosotros, ¿no? Entonces toda la película él se pelea, empieza a disparar, ¿no? Pero lo vemos nosotros como si fuéramos él porque le insertan una especie de app de visión. Creo que esa es la de Upgrade, si no recuerdo esa película. Pero muchas gracias por tu comentario. Dudas, comentarios, chicos, están abiertos. Aquí tenemos al especialista, a la doctora Ale Mondragón, precisamente en esta cuestión. Ahora vamos a seguir, Ale. Ya nos hablaste de los retos, de los inconvenientes, que debe de haber materiales compatibles, que la tecnología ahorita apenas está, digamos, en una fase básica, ya se pueden lograr cosas como las prótesis, directamente a pensamiento en esta cuestión. Y también ya estamos viendo proyectos, Robocop habla de una empresa, una corporación bien malévola, que es la OCP, se parece a Walmart, se parece a Twitter, ¿no? Sobre todo, sí, claro, a algo que muchos empresarios ya están trasladando de lo que era ciencia ficción a la realidad y uno de ellos es Elon Musk, con el tema de Neuralink, que se lo resumo, Neuralink es una empresa fundada, él tiene empresas, incluso vemos un cacho en Robocop al inicio, que es justamente Dick Jones, el malo, hablando de que OCP ha invertido en los campos durante muchos años que en la empresa no se invertían, ¿no? Como en cuestiones aeroespaciales, prisiones, nuevos medicamentos, ¿no? Y pareciera que es Elon Musk hablando, ¿no? En los años 80. Entonces, Elon Musk tiene esta empresa de Neuralink, la fundó única y exclusivamente para investigación y desarrollo de la fusión hombre-máquina. Ya hablaba de un aparato que insertado en el cerebro humano podía generar el control de ciertos aparatos como televisiones, control remoto, videojuegos, con las órdenes. Ahorita hablamos del pensamiento, ya Ale nos aclaró esta parte de los algoritmos, cómo se traduce de ciertas áreas los impulsos eléctricos a un lenguaje computarizado en una app y ya eso es lo que la mueve. Pero aquí ya es insertar esa parte en el cerebro y tener lo que promete él, el control de una casa automatizada con el pensamiento. Ya lo hizo, ya habló en algunos postulados en periódicos que lo hizo primero con chimpancés, ya lo creo que lo está haciendo con un ser humano.
¿Qué opinas de este proyecto de Elon Musk de fusión hombre-máquina? Bueno, este objetivo final, ¿no? Que él plantea, pues sí, efectivamente me parece sumamente, pues, controversial y sumamente, pues, quizá arriesgado, ¿no? O sea, porque realmente no sabemos bien qué es lo que depararía este avance. Hasta ahorita digo, lo que tengo conocimiento es que sí, eso es lo que él plantea, pero también va, o sea, como pasito a pasito. Entonces, por ejemplo, ahorita lo que entiendo es que sí está como en una fase de poner como estos implantes con este material de lo que platicamos, biocompatible, pero lo está haciendo ahorita en pacientes. Y lo está haciendo en pacientes, otra vez, que tienen problemas medulares y o que tienen esta enfermedad, se llama enfermedad de la neurona motora o esclerosis lateral amiotrófica, que es gente que pierde completamente la habilidad para moverse, ¿no? Y esto es porque hay una degeneración de las neuronas motoras, etcétera. Y entonces, me parece que pocos meses, lanzó Neuralink una convocatoria para este tipo de pacientes para empezar a hacer como estos experimentos. Ajá. Entonces, claro, como que vamos otra vez, como que el objetivo todavía está un poquito lejano y está empezando a hacer como estas cosas que es lo que ya se está desarrollando actualmente. Hasta lo poco porque también parece que son como muy herméticos, obviamente, pues es una corporación, es dinero, son patentes, ¿no? Hay como muchas cosas ahí en juego. Pero bueno, de lo poco que han platicado de este proyecto, pues es que creo que van 2 pacientes más o menos. Hasta ahorita, según, pues no se les han muerto, no les ha pasado mucha cosa. Entonces, bueno, es esperar a ver qué es lo que sucede. Estas personas, pues obviamente tienen una calidad de vida, pues bastante afectada por estas situaciones, ¿no? Entonces, finalmente si ese fuera como el fin último, esa parte está padre, ¿no? O sea, digo, finalmente, pues sí, el poder ayudar a personas que tengan como estos déficits motores o sensoriales, pues estaría muy bien. Lo demás me suena mucho a esta serie Black Mirror, ¿no? Claro. Ajá, o sea, como muy distópica, como muy, ¿no? Que tiene muchas implicaciones éticas, legales, y también nos lleva a reflexionar mucho sobre este tema de la naturaleza humana, ¿no? Claro, hablando de naturaleza humana, hay una pregunta que me interesa mucho hacerte, que habla de la naturaleza humana. Muchos críticos de ciencia ficción, y precisamente Paul Verhoeven, ahorita que te platicaba o que les platicaba del rechazo del guión, del primer guión, porque era un tema ridículo, un tema, pero cuando su esposa le dice, oye, mira, se sentaron a hablar, ¿no? Ya he leído una vez el guión, en realidad es la búsqueda de un hombre por algo que perdió, su humanidad, ¿no? Y entonces en Robocop vemos que las memorias de Allen, o sea, algo que ya después de que lo construyen o lo reconstruyen, que puede ser un producto este policía, algo pasa, algo se le sale de control. Hablando ahorita de los temas, ¿no? Que dices, pues en los experimentos nadie se les ha muerto ni les ha pasado, ¿no? Robocop, que sería un experimento, porque es el primero, incluso su casco tiene el 001, porque es la primera patente de Cyborg de OCP. Algo sale mal y se dan cuenta que empieza a tener sueños y memorias, ¿no? Y entonces, en esa escena de los sueños y las memorias, o los flashbacks, como le dicen los gringos, los flashbacks, empieza a recuperar lo que perdió su humanidad, su identidad. ¿Tú qué opinas de este tema de las memorias que se ven en Robocop? Las neurociencias que dicen el tema de las memorias son importantes para nuestra identidad. ¿Cómo ves esto, Ale? Pues mira, sí, la memoria finalmente, claro que es un punto muy importante de la identidad propia. Eh, ¿Cómo decirlo? Creo que es una parte importante, pero no es una parte esencial. Ok. Yo creo que la humanidad o lo que nos hace humanos es un poquito de diferentes características. No sé si me explico. Aquí algo que me gustaría mucho resaltar es que efectivamente él empieza a tener como estos flashbacks y estos sueños, pero son memorias, si te fijas, que tienen un componente emocional.
Ok. O sea, son memorias del hijo, de la familia, ¿no? De cuando lo mataron, de todo, o sea, todas son memorias de vivencias que significan algo emocionalmente para Ok. él, ¿ves? Entonces, eso a lo que voy es, sí, o sea, la memoria como tal tiene un componente muy importante que denota nuestra identidad, pero no solita, o sea, necesita, o sea, son como muchos otros procesos que están integrados y que es lo que nos lleva a la identidad. O sea, la memoria que tiene el componente emocional, las emociones, de hecho algo que me llamó mucho la atención, digo yo también acá como con este mood analítico mientras veía la película, no sé si recuerdan que sí, o sea, todo el tiempo él está como muy plano, o sea, su forma Claro. de hablar, su forma de conducirse, pues es pues como una máquina. Pero no sé si recuerdan que ya prácticamente al último, que ya él como que se asume como el personaje, como la persona, voltea, porque bueno, también parte de esto es también que ya se quita El casco. el visor, ¿no? Ajá, y entonces ya se le ve como todo el rostro. Y en las tomas finales sonríe. Claro. O sea, voltea y sonríe. Y eso al espectador ya te da como esta sensación de humanidad. Claro. Ya no es una máquina, ya tiene emoción, ¿no? Entonces, bueno, a lo que voy es eso, o sea, como que creo que son muchos procesos que están como insertados unos con otros, que es lo que nos da esta identidad y esta noción de humanidad. Es muy difícil el poder decir, es esto, ¿no? ¿Qué te hace humano? Pues la memoria. ¿Qué te hace humano? La emoción. O sea, como todos, como si fueran como pedacitos, como fragmentos, creo que eso es muy difícil, ¿no? Esta noción de el todo es más que sus partes, Ok. creo que lo aplica, Perfecto. ¿no? Sí, claro. Eh, entonces, Ale, ¿nos podrías hablar? Hablas de dos componentes que son muy conocidos para todos nosotros que están relacionados con la humanización, ¿no? Que es las memorias y la emoción, las emociones, ¿no? Que justamente es una película muy emocional porque incluso para el público cuando la vemos, la muerte de Murphy es una muerte que emocionalmente es muy fuerte para el espectador y tanto para él. Eh, la música también juega un papel, la música construida por el gran compositor Basil Polidorus, ¿no? Que es como una música muy emotiva que pasa como de lo fuerte, la maquinaria, los temas de incluso de yunques, ¿no? En algunas notas a las cuestiones de instrumentos de viento más humanos, ¿no? En esa parte. ¿Nos podrías nombrar, Ale, aparte de la memoria y la emoción, otros elementos que son parte de este todo humanizante? Pues mira, creo que si hablamos de memoria, de emoción, hablamos de lenguaje, obviamente, ¿no? Hablamos de esto que nosotros, vamos, que es también un concepto sumamente, pues, complejo, como lo es el razonamiento, el raciocinio, ¿no? Este, creo que más la autoconciencia, que tiene que ver mucho con esto que tú planteas de la identidad, o sea, el saberte, pues, que existes y que eres diferente al otro. Ok. Entonces, o sea, yo sí pensaría que es como una amalgama de al menos, digo, y seguramente hay muchos, muchos más, ¿no? Pero estos son los que a mí como que me resaltan y que creo que son los que forman parte de, pues eso, de nuestra identidad, ¿no? Y lo que nos hace humanos. Ok, perfecto. Bueno, antes de pasar precisamente a una pregunta que tiene que ver con este tema de la identidad, que es algo que se ve en Robocop, vamos a ver justamente nuestro querido amigo Dr. Heber West nos aclara que Upgrade es una película donde un cuadrapléjico le implantan un chip para poder moverse. O sea, lo que ya estábamos hablando justamente con Ale de las prótesis que ya pueden traducir impulsos nerviosos relacionados con área de pensamiento para mover, ¿no? Muy bien. Hay aleaciones especiales que resisten el fluido corporal, como nanomateriales con base en titanio que resistan la corrupción y tengan compatibilidad. Me parece que el señor Heber West, pues creo que es, no sé si sea ingeniero, hay que nos diga, nos habla acá de nanomateriales, ¿no? Nos habla de aleaciones especiales que resisten fluidos corporales, ¿no? Y, Herbe, es Arbet, no, el hermano del productor. Ah, caray.
Es ingeniero. Bueno, un saludo, sí, y sí, efectivamente. También una parte muy importante. Creo que aquí vamos a sacar esta parte conductual. Ahorita hay un gesto muy humano que hace, hablando de la humanidad, que hace Murphy. Al final resalto esta parte que dice Ale de la sonrisa y que le preguntan, ¿cómo te llamas, hijo? ¿No? Le pregunta el dueño el old man, que así se llama, ¿no? Así le dicen al dueño de OCP. Le pregunta, hijo, ¿cómo te llamas? Sonríe y dice Murphy, ¿no? No dice Robocop, dice su nombre, que tiene que ver con la identidad. Arbet nos dice, nos recuerda un gesto muy humano que tiene que ver con algo aprendido, algo condicionado. El movimiento de la pistola, ¿no? Claro. Que fue por impresionar a su hijo, ¿no? Entonces, lo hace, aprendió algo eso es bien interesante porque es una cuestión condicionada cuando es humano, pero lo tiene como máquina, ¿no? Entonces es una conducta condicionada bastante interesante que aprendió y que nos da humanidad. Hablando de humanidad, Ale, vámonos a la siguiente pregunta que es, ya estamos hablando de identidad. Para las neurociencias, ¿qué es la identidad y qué es la conciencia? Bueno, esa es una pregunta bien complicada, porque justo desde las neurociencias, la conciencia o el estudio de la conciencia se ha convertido, se le conoce como el problema de la conciencia. Claro. Ajá. Es bien difícil el poder llegar a ella. ¿Por qué? Porque la conciencia como tal va a ser una integración, es como la integración cualitativa de todos estos procesos de los que hemos hablado. Y el problema es que estos procesos los vivimos cada uno de nosotros de manera diferente. O sea, son procesos que tratamos de llegar a ellos, pero son por naturaleza subjetivos, porque cada quien tiene su propia subjetividad. Entonces, ese es el gran problema de poder estudiarlo de manera objetiva o tratar de cuantificarlo, tratar de entenderlo de esa manera, ¿no? Entonces, o sea, vamos, en general es como esta mega integración de todos estos procesos de los que hemos hablado y que nos da justamente la autoconciencia, que es un nivel más arriba, que es el darme cuenta que yo soy, como decíamos, y que yo soy diferente al otro y que tengo mis propias características. Ok, o sea, Entonces, es complejo. De hecho, en temas de psicología, viene esta situación de el problema de la mente, ¿no? O la filosofía de la mente, ¿no? Para empezar, hay personas en psicología, tú lo has de saber, que niegan el problema. No existe la mente o no existe la conciencia. Son como atributos físicos y lo demás es lenguaje cultural o procesos aprendidos, ¿no? Entonces, pero hay especialistas que sí le apuntan, ¿no? A temas de incluso una conciencia corporal, ¿no? Ya ves estas teorías de cognición 4, estas cuestiones como de que no es nada más el cerebro, ¿no? Sino todo el cuerpo, el que es consciente, ¿no? Entonces es dificilísimo, ¿no? Esta parte de la conciencia y la identidad, ¿no? efectivamente, y de hecho, yo creo que eventualmente sí está como, pues lo que te digo, ¿no? Como esta integración total del uno mismo, yo creo que eventualmente la neurociencia sí lo va a poder como craquear, ¿no? Lo va a poder llegar al explicarla, poder explicarla y entenderla, pero creo que sí, todavía estamos en pañales, todavía nos falta un poquito. Ok, bueno, lo bueno es que tienes pronósticos alentadores ahí para el problema de la mente, qué bueno. Y algo que, hablando de la identidad, ¿no? Porque en Robocop 1 y también en la 2 nos dejan ver que Murphy es único en muchos aspectos. De hecho, en la 2 quieren replicar el proyecto Robocop 2 y no se puede. Le salen mal la fusión hombre-máquina, se acaban descomponiendo, se acaban suicidando, una serie de cosas bastante raras, ¿no? Y por ahí, si ustedes ven el material extra, porque eso no lo aclaran muy bien en la película, sino el Blu-ray, los que son así frikis como yo, que tienen como esas ediciones de Blu-ray, ya me quemé, pero bueno, ya muchos me conocen así, entonces hablan precisamente que la idea básica era
dejarle el rostro a Morphy, porque literal, no nada más es el rostro, el cerebro y no sé qué otra pequeña pieza, ¿no? Por ahí. Es a lo mejor el sistema digestivo, porque come Gerber, quién sabe, ¿no? No nos aclaran mucho en esa parte de la película, pero el productor, y uno de los productores, que ese productor también fue productor, me parece, de Blade Runner y es especialista en ciencia ficción, se llama Paul Sammon. Paul Sammon en las entrevistas dice, pues es que le dejan el rostro a Morphy, porque si no, enloquecería. O sea, un cuate que de repente se ve en esto y ya no es él, se siente como él, igual incluso podría ser hasta un trastorno, ¿no? De estos de neuro, ¿no? De sentirte, ¿no? Sentirte tú, hablando de esto creo que se llama propiocepción, ¿no? Sentirte como tú. Tu cuerpo, tu identidad, pero no verte como tú le generaría locura a alguien, ¿no? Entonces por eso le ponen el rostro a Morphy para evitar este problema de trastorno, ¿no? De trastorno psiquiátrico en un cyborg, ¿no? Entonces, de hecho hay una broma que hacen precisamente en la 2, en la película Robocop 2, donde dicen, oye, ¿a dónde vamos a acabar? Robots con problemas emocionales, ¿no? Y es donde le dicen que esto tiene que ver mucho con que Morphy, ¿por qué Morphy pudo aguantar el proceso? Y le dice la doctora, es que Morphy pues tiene valores, era un padre devoto, con una disciplina, era católico, tenía como ideas, o sea, le hacen su perfil psicológico de por qué Morphy aguantó el proceso y estos cuates no, ¿no? Y que al final de la película ya saben que escogen a un criminal para hacerlo robot, entonces ahí se complica la situación, pero bueno. Ale, ¿qué opinas de este tema del rostro? De que si no lo tiene le genera una cuestión patológica, una especie de psicosis. La identidad, ¿qué onda? ¿Cómo ves desde tu punto de vista de la neurociencia este tema del rostro de Robocop y si no lo tenía o si lo tiene? ¿Cómo ves? Yo creo que se basan en este tema otra vez como de la identidad, pero como asumiendo que el rostro es lo que define la identidad. Ajá. Lo cual no es precisamente así, ¿no? Un poco lo que tú platicas. O sea, el tema, por ejemplo, de la conciencia del propio cuerpo, ¿no? La conciencia corporal, etcétera, eso también abona mucho a la propia identidad. Incluso, o sea, si nos fuéramos desde el rollo como un poco más hacia acá, o sea, más neurocientífico, creo que eso sería mucho más grave. O sea, el que ya no sienta y que yo ya no sea consciente de que realmente mi mano es mi mano, al rostro como tal, ¿no? Obviamente, el rostro es una parte muy importante de la identidad, pero a lo que voy es que sí, ahí le dan como todo el peso, ¿no? Hay igual patologías psiquiátricas, neurológicas, en donde efectivamente hay alteraciones de la identidad, no sé, procesos demenciales, psicosis justo, esquizofrenia, etcétera, pero no es nada más el rostro. No sé si me estoy explicando. O sea, es esta identidad o esta conciencia como mucho más integral, o sea, de todo el ser, no nada más la cara. Ok. Ahora, por ejemplo, para los que no saben qué es esto de la propiocepción, que no todos son psicólogos, neurólogos, que el fin del otro lado es también llevarles este conocimiento que a veces la cultura pop nos da de estos temas, ¿no? A una cuestión más especializada. Entonces, hablando de qué es la propiocepción, Ale, ¿nos podrías decir qué es? Y entonces, el problema más grande de alguien como Robocop es que su cuerpo no lo sentiría, eso sería un problema para él. A ver, platícanos un poquito de esto de la propiocepción. Claro, la propiocepción es la capacidad que nosotros tenemos, o más bien la capacidad que tiene nuestro organismo de darnos información de la posición del estado general de nuestro cuerpo, sin nosotros realmente ser, pues, conscientes de ello. No sé si me explico. Por ejemplo, cuando, no sé, yo puedo estar ahorita igual aquí en el podcast contigo y puedo levantar la mano, ¿no? Aunque yo no estoy viendo mi mano, yo sé dónde está mi mano. ¿Por qué? Porque hay receptores que yo tengo en mis músculos y en mis articulaciones que me mandan la información de dónde está mi mano, ¿no? Nos ayuda mucho, por ejemplo, a cuestiones bien cotidianas, por ejemplo, caminar. Para cuando nosotros estamos, o sea, nosotros caminamos, nosotros no tenemos que voltear a ver dónde está cada pierna para darnos cuenta dónde está cada pierna. No sé si me explico. Es esta información inherente que nos llega al sistema
en donde nosotros sabemos perfectamente dónde está y cómo se está moviendo cada parte de nuestro cuerpo. Esa es la propiocepción. Ok, perfecto. Ahora, entonces, un ser como Robocop, ¿no? Como Alex Murphy, que es casi es una prótesis entera del cuerpo. ¿Tendrían que sustituir esta propiocepción con algo? Eh, si no la tiene, ¿habría un problema? ¿Como una especie de trastorno? ¿Tú qué opinas? Pues mira, sí hay, bueno, no en términos, ahorita como regreso un poco a lo de Robocop como tal, pero sí hay, digamos, alteraciones o casos en donde se afecta la propiocepción. Entonces, por alguna situación muy, o sea, son poco comunes, ¿no? Pero por alguna situación ya la persona deja de tener esta noción del cuerpo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la persona incluso ya no puede caminar bien, ya no puede, vamos, no puede moverse de manera adecuada, ¿no? Y obviamente eso tiene pues una repercusión tremenda en su funcionalidad y en su calidad de vida, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa, digamos, en un cuerpo orgánico como tal. Digo, técnicamente, pues a Robocop, el tema es que, sí, o sea, el cuerpo, ya todo el cuerpo es una máquina, ¿no? Pero sí, en ese, o sea, vamos, sí debe haber como algún momento en el que el cerebro dice, ah, caray, o sea, ¿qué es esto? ¿Me explico? O sea, sí debió haber quizá cierto entrenamiento. Probablemente, bueno, pues ya en el software ya venía el entrenamiento y entonces no había problema, ¿no? Pero, o sea, incluso, por ejemplo, estas personas volviendo al mundo real, medio que nos acercamos a la ciencia ficción, por ejemplo, a las personas que tienen como estas prótesis, se les tiene que dar un entrenamiento. Afortunadamente, el cerebro, pues como bien lo saben también, es muy plástico, hay plasticidad cerebral. Y entonces se tienen que hacer como ciertos procedimientos para que el cerebro, después de cierto tiempo, acepte y asuma este nuevo miembro. ¿Me explico? Entonces, en el mundo real sí debe haber como un proceso ahí como de entrenamiento, etcétera, que bueno, pues sí, en la película no lo hubo. Ok, esto es bien interesante porque es un punto que, por ejemplo, en los amigos que están muy relacionados, sobre todo al cyberpunk, por ahí, ya inclusive en la Ciudad de México hay una cafetería cyberpunk ahí donde hay como maniquís con el tema de la fusión hombre-máquina, pero esto no te lo ponen yo no he visto ninguna historia a excepción del remake de Robocop 2, que ahorita, del remake, perdón, de Robocop, donde hay el entrenamiento. Creo que esto es algo bien importante, o sea, el usar un ojo biónico, un pie biónico, una mano biónica, implica un entrenamiento, porque si no, no Claro. funcionaría, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. O sea, otra vez, pensemos que como que creo que un poco parte como de la idea de Robocop como tal es el cerebro independientemente es el resto del cuerpo, ¿no? Pero en la realidad, pues justamente el cerebro pues está junto con pegado con el cuerpo, pues es el que nos permite a nosotros movernos, sentir, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente, cuando hay algún cambio en cualquier parte del cuerpo, el cerebro lo resiente. Y entonces se tiene que ver la forma, claro, de reenseñarle, de reeducarlo para cubrir estas funciones. Claro. La única película que he visto este entrenamiento es justamente una de Robocop, pero es el remake, la nueva versión que es por ahí, que no gustó tanto, pero a mí me parece, en todos estos temas que nos estás dando luz, aquí nos estás abriendo los ojos en esas cuestiones, me parece muy cercano a este tema del entrenamiento. En el remake de Robocop, me parece que es como de 2014, 2013, la nueva versión, es de un director brasileño y está la OCP. De hecho, el área de entrenamiento para cyborgs, hay un área es como una especie como de Teletón y es una especie de rehabilitación, como de cuestión de rehabilitación. Y el médico, el neurólogo o el neurocientífico le está dando instrucciones a una persona mutilada de los brazos que tiene dos prótesis de manos, está tocando la guitarra, pero no puede tocarla y le está dando como las instrucciones de, bueno, emocionalmente cómo se siente, ok, ahora darle esta instrucción, ¿no? Vas a sentir esto, date cuenta de esto,
hazlo, y entonces se da esta frustración de que era un músico, me parece que no podía tocar la guitarra, y ahora le están dando este entrenamiento porque tiene 2 manos de prótesis. ¿No? Es la única vez que he visto este entrenamiento, es algo muy, muy particular que nos saltamos en las ficciones, sobre todo en videojuegos, en todo, donde ya la gente tiene el brazo y el brazo se convierte en cuchillo y en pistola y todo, pero pues no saben de dónde viene esta cuestión, ¿no? Claro, claro. Sí, mira, qué interesante que sí, dices que en el remake sí lo retoman, porque es algo muy, muy similar, así como tú lo estás describiendo, es algo muy similar lo que se da como en estos centros de rehabilitación para utilizar estas prótesis, etcétera, ¿no? O incluso, digo, para volver a aprender a hacer, no sé, hay gente que por algún accidente, alguna cuestión, tiene un daño que le impide volver a caminar, por ejemplo, pero que con ciertos entrenamientos reaprende. Hay gente que puede reaprender. Entonces, sí, eso también hay que tenerlo siempre bien claro. O sea, el cerebro también tiene esta capacidad de volver a aprender ciertas cosas. Y entonces, evidentemente, esta cuestión como esta fusión máquina-cerebro, no creo que se exente de este entrenamiento. Perfecto, ok. Bueno, aquí vamos, creo que aparte de los que mataron a Murphy, otro gran asesino es el tiempo, y entonces ya nos acercamos a la recta final, el último bloque de nuestro programa sobre los cyborgs, sobre Robocop y las neurociencias, damas y caballeros. Eh, Ale, ¿cómo ves el futuro de esta parte? ¿Cómo ves a futuro? ¿Conoces alguna investigación, no, actual? ¿No? Ahí vemos a tu A mi Michi, gatita. no, yo también, los míos, esos sí ya están bajo resguardo judicial porque son tremendos, ¿sí? No me dejarían tener programa, pero entiendo esto de los Michis, ¿no? Y luego con todas las figuras atrás, pues no, aquí es sagrado, aquí no se meten porque son gatitos, ¿sí? Entonces yo entiendo, Ale, que No, tener, creo que eso debe ser un gran riesgo. Qué bueno que tomas sí, medidas. tomo medidas judiciales donde sí les digo que aquí no, pero bueno. ¿Conoces algún proyecto actual de medicina, de psicología, en donde estén, no sé, en México, en el extranjero, donde estén usando el tema fusión hombre-máquina, el tema cyborg, fusión cerebro-máquina? Mira, aquí en México, en realidad, digo, sí se están haciendo cosas. Fíjate que, por ejemplo, entiendo que en la Facultad de Ingeniería de la UNAM tienen como estas especialidades, como te decía, como de biomecánica, etcétera, y trabajan muy de la mano con gente en la Facultad de Medicina. O en hay un instituto de investigaciones biomédicas. Entonces, digo, no te voy a decir exactamente así con quién ni lo que sea, pero yo sé que en estas instituciones que justamente están aquí en nuestro país, en México, sí se lleva a cabo investigación de este tipo. No es investigación, vamos, es investigación bien hecha, ¿no? Pero bueno, obviamente pues más humilde, ¿no? Que lo que seguramente se está haciendo en Estados Unidos, en Europa, etcétera, pues por el tema de los recursos y tal, ¿no? Pero sí, por ejemplo, esto de prótesis inteligentes, de exoesqueletos, etcétera, todo eso sí es algo que al menos aquí en la UNAM se está llevando a cabo, eso sí. Ok, perfecto. Ahora, Ale, una de nuestras preguntas para ir cerrando también este tema de Robocop. eh, El futuro, ¿cómo ves el futuro con esto que se está haciendo en la UNAM a corto, a largo plazo? Ya nos diste una cuestión bien esperanzadora de que esto sí va por buen camino. Digo, a lo mejor no lo alcanzamos a ver, sí lo alcanzamos a ver de viejitos. ¿Cómo ves el futuro en el tema fusión hombre-máquina? Sobre todo con estos prometeos modernos como el señor Elon Musk que nos ofrecen pues más de la cuenta, ¿no? Y nos alientan a seguir aquí con la imaginación. ¿Cómo ves esta parte? Yo creo que sí, o sea, yo creo que sí son cosas que se están haciendo, que se han hecho avances bien interesantes, como un poco lo que hemos platicado en esta sesión. Pero sí, todavía falta muchísimo para estos objetivos así como tan lejanos, yo creo, como de estas corporaciones, ¿no? Y que obviamente también todo eso tiene que ir de la mano con cuestiones legislativas, o sea, simplemente ahorita con la inteligencia artificial ya es un tema, ¿no? O sea, es un tema en donde también luego hay como gaps ahí legales, éticos,
vamos, hay tanta cosa que sí realmente creo que tenemos que, vamos, sí esto va a seguir avanzando sí o sí, porque creo que es algo muy prometedor y que ya se están viendo como estos avances tan importantes, pero también se necesita ir regulando este tipo de investigación, ¿no? Y avances, Ok. definitivamente. Sí, de hecho, por ejemplo, en el videojuego, en el último sobre Robocop, que es creo que para consolas de nueva generación, de PlayStation 5 y eso, se habla precisamente, hay una parte de Robocop tiene derechos, ¿no? O sea, es un producto, tiene derechos, ¿no? Y hay una especie de manifestación en las calles de Detroit sobre lo que implica el usar partes humanas, un cuerpo humano en la fabricación de un cyborg, ¿no? Que al final si es humano o tiene algo orgánico, tiene derechos, ¿no? En esa parte. Entonces, eh, nos enfrentamos a un reto en muchas áreas, ¿no? De nuestra existencia, de nuestra área, retos Claro. como sociedad que a lo mejor no sabemos si estamos preparados, ¿no? Exacto, sí, concuerdo completamente contigo. Ujú. Y bueno, pues no estamos preparados para el avance del tiempo, damas y caballeros, es cruel, pero quisiéramos estar hablando toda la noche, hay muchísimos temas por ahí entre bambalinas, pues estábamos platicando que una de las especialidades de Ale, o justamente es un tema bastante interesante sobre la cuestión de esquizofrenia, desde el tema neurocientífico. Antes de irnos, Ale, ¿nos puedes explicar un poquito de esta cuestión? ¿Qué es a lo que te dedicas en este tema de esquizofrenia actualmente? Ay, claro, con mucho gusto te comparto. Bueno, pues como ya dijo Alejandro al principio del programa, soy profesora investigadora de la UNAM y una de mis líneas de investigación justo es estudiar la esquizofrenia desde una perspectiva neuropsicológica, o sea, para conocer los procesos mentales, ¿no? que suceden a partir de esta condición. Y dentro de esto, pues bueno, hay como varios proyectos, es un poco como estudiarlo, conocerlo, pero además ya ahorita estamos dando un paso adelante que creemos que con lo que estamos muy, muy contentos porque estamos con algunos proyectos justo utilizando realidad virtual, ¿no? Que es, vamos, que también tiene que ver un poco con esto de las nuevas tecnologías, realidad virtual y para, a modo, digamos, de una cuestión más interactiva y más de juego, el poder entrenar a personas con estos padecimientos que de pronto pueden tener como alteraciones cognitivas importantes y que de esta manera pues ellos puedan como retomar, ¿no? Y estimular como ciertos procesos y pues eso obviamente que ayude a su calidad de vida. Entonces estamos ahorita muy contentos ahí como que trabajando con todo esto. Ok, ustedes entonces, quiere decir que están usando tecnologías de realidad virtual para rehabilitar pacientes con esquizofrenia. Así es, sí, 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 digo, en términos más como gamer, ¿no? Tenemos nuestros visores, ya tenemos ahí unos programitas, si quieres ya luego, armamos ahí algo también Claro, sobre me realidad gustaría. virtual. Claro, 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 y lo comentamos, pero sí, o sea, de manera general estamos programando cosas, tareas, los ponemos en ambientes virtuales y esto también, digo, al menos hasta ahorita son estudios piloto, como muy preliminares, pero estamos teniendo resultados muy positivos, entonces estamos también muy contentos con eso. Muchas felicidades, Ale, por tu gran labor y decir que sí me encantaría tener un programa. ¿Por qué? Porque otro de los pilares de la ciencia ficción cyberpunk, aparte de los implantes de cyborgs y cibernéticos, es la realidad virtual, el mundo virtual. No me dejarán mentir los fanáticos, por ejemplo, de una de las novelas consideradas pilares del movimiento cyberpunk, que es Neuromante, de William Gibson. Precisamente es este tema de que hay vaqueros virtuales, ¿no? Gente que ya hace transacciones, robos, vive la vida en un mundo virtual, ¿no? Es parte de estos postulados del cyberpunk, que cada vez lo artificial no solamente va a estar en el tema de los implantes, sino el tema de la cognición y de la percepción, ¿no? Entonces, Ale, me estás dando una pauta interesante para ver que no todo lo de realidad virtual es perverso y malo, como a veces vemos en el cyberpunk o en Matrix, ¿no? Sino que tiene beneficios para la salud y sobre todo la salud psicológica de los individuos. Esto es importantísimo. Sí, 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 claro. O sea, te digo, ahorita apenas estamos como incursionando en esto, pero bueno, hay como evidencia muy prometedora y como te digo ahorita, en estos primeros pacientes y estos primeros estudios que estamos haciendo,
parece que también podría representar una buena herramienta de rehabilitación, ¿no? Para personas que lo necesitan. Perfecto, Ale, pues muchas felicidades por esta gran labor, en contribución de las ciencias, ¿no? Eso es magnífico. Y entonces cerramos con algo muy tradicional que tenemos, bueno, dos cuestiones muy tradicionales que tenemos ahí, que son una guía de lectura, ¿no? Que nosotros en los podcasts siempre es uno de los mensajes del otro lado. Nosotros no hacemos como cuestiones improvisadas de me gustó la película y punto, ¿no? O las 10 películas más bonitas de cyborgs y robots, ¿no? Internet está lleno de eso, ¿no? O mucha gente haciéndolo de esta manera que es muy respetable, pero nosotros queremos darle el material a la gente, que la gente lea, que expanda esta situación de que lo que ve en películas puede tener un paralelismo en su realidad. Entonces, tenemos una guía de lectura en la que basamos nuestros programas, en las investigaciones que hago para tener los podcasts. Y me gustaría, Ale, como invitada, que tú iniciaras con una recomendación de un texto que te haya servido o te haya gustado para lo que nos comentaste en esta sesión, para que el público lo tenga ahí y lo pueda adquirir. Claro, mira, está como un poquito más hacia esta parte como de neuro y esta cuestión, como conocer un poquito cómo trabaja la mente, ¿no? Lo que platicábamos, cómo trabaja el cerebro y cómo se van integrando como los diferentes procesos, etcétera. Hay un autor, no sé si también tú lo conozcas, que, bueno, es neurocientífico portugués, se llama Antonio Damasio. Y él tiene un libro clásico que se llama El error de Descartes. Claro que sí. Ese es un must para todos los que estamos, hay que como que nos llama la atención un poquito esta parte de las neurociencias y que creo que podría ser una base para poder entender parte de lo que nosotros ahorita estuvimos platicando. Perfecto, no, sí es un textazo porque creo, si mal no recuerdo, Damasio es como parte es muy popular, es un tipo muy popular tanto en la divulgación de ciencia como en el tema de estas nuevas teorías de la cognición y la conciencia, ¿no? Precisamente el error de Descartes, ¿no? Es esta parte de la cognición 4, ¿no? De que ya la cognición, ¿no? Como vemos en Robocop, lo que decías en Robocop, ¿no? Que es la mente o el cerebro separado del cuerpo y así lo tenemos el dualismo cartesiano, ¿no? De ahí viene, ¿no? Exacto. Lo tenemos como ahí bastante insertado en la cultura y Damasio dice que no funciona así, que es la integración, incluso se habla de conciencia encarnada, ¿no? De que somos toda una cuestión, y ese nuevo grupo de teorías se les llama como 4D, ¿no? De cognición 4D, ¿no? Así es. Así es, entonces, bueno, a mí ese es un libro que me gusta mucho y que, bueno, pues sí me ha ayudado mucho a tener como estos parámetros, ¿no? Que te permiten un poco entender de mejor manera cómo funciona el cerebro. Perfecto, una excelente recomendación, lo pueden, creo que es de Editorial de Bolsillo, lo pueden encontrar hasta voy a decir una marca, a lo mejor nos patrocinan en el Sambors. Lo pueden encontrar en Amazon, o sea, es un libro muy accesible y tiene varios sobre este tema del cerebro. Es un gran divulgador, Damasio, de este tema. Yo les tengo a otro gran divulgador, ahora me toca a mí, nada más que lo van a encontrar en la red porque ya es viejito el libro, es de Paidós. Es un gran divulgador de la tecnología, con la cuestión cultural, que es Nayef Yeya, es un escritor, periodista, que tiene el libro precisamente El cuerpo transformado, cyborgs y nuestra descendencia tecnológica en la realidad y en la ciencia ficción. Es un librazo, porque es un libro como del 2000, más o menos, pero que ya nos adelantaba todo esto que estamos viendo de lo ético, lo cultural, lo filosófico, lo médico. Realmente Damasio es un autor que admiro mucho porque incluso tiene un nuevo libro sobre máquinas y guerra, ¿no? Sobre el tema de los drones, o sea, el papel del dron, como robotcito con hélice que ya tenemos en todos lados, en cuestiones de periodismo, en cuestiones de guerra. Ahorita la guerra que se está haciendo cruelmente en Ucrania, entre Rusia y Ucrania, el 70 o 80% de muchas incursiones militares ya es con drones. Damas y caballeros, ya, y entonces Damasio nos dice qué significa vivir en su último texto en la era del dron, ¿no? Entonces, para que vean ahí, interesantísimo este autor, pero con el tema de los cyborgs, les recomiendo mucho de Nayef Yeya, El cuerpo transformado,
cyborgs y nuestra descendencia tecnológica en la realidad y en la ciencia ficción. Habla de Robocop, por supuesto, de Terminator, ¿no? Etcétera, de muchísimos cyborgs queridos en la ciencia ficción, ¿no? Y vámonos con los últimos comentarios. Ahí tenemos saludos para todos los que nos están viendo. Patricia Arzate, mi querida Pati, una exalumna de cursos. Felicidades, muy interesante. Pati, saludos y muchas gracias por tu apoyo al otro lado. José Duque, amigo colombiano desde aquí de México. Las mejores desde enviado Colombia. Ready Player One, excelente. Ready Player One, precisamente es un libro sobre un futuro donde la ciencia, donde la realidad virtual es lo que conocemos todos. Excelente libro, José Duque. Muchas gracias ahí por tu apoyo, querido José. El doctor Heber West, que es Harvard, el querido amigo Harvard desde Colombia, gracias, excelente programa. Chicos, pues ha sido todo un honor, qué bueno que les gustó el programa. Ale, muchísimas gracias. Estimo mucho que hayas podido darte tu vueltecita aquí en el otro lado y darnos parte del conocimiento que tienes. Muchísimas gracias, Ale. No, gracias a ustedes, la pasé muy bien. Yo también aprendí, aquí estoy tomando notas también de cosas que estás diciendo. Y bueno, pues ojalá que nos sigamos viendo por acá. Ok, ¿algún otro anuncio que quiera, algún saludo antes de finalizar que quieras tú dar? Pues igual, pues muchas gracias a la audiencia, que ojalá les haya gustado el programa. Y bueno, pues igual, pues esperemos, como creo que sí resulté yo ser como muy optimista respecto a esto de, de los cyborgs, y bueno, pues ya veremos qué nos depara. Pero sí, muchos saludos a la audiencia y pues gracias por acompañarnos. Gracias a todos ustedes, queridos amigos. Gracias a Vincent ahí en los controles que hace posible la magia. A todos los amigos de Fantasmagoria que estén pendientes porque viene Festival de Horror en Colombia. Y no se preocupen que estamos aquí en México porque va a haber eventos virtuales. Va a haber, vamos a tener una conferencia muy importante de psiquiatría y hombres lobo. Les adelanto ahí, con un servidor. Vamos a tener cuestiones relacionadas a la cuestión de la historia de los hombres lobo. En fin, muchísimas cosas trae el Festival de Fantasmagoria para octubre. Estén al pendiente, chicos. Y bueno, también en el otro lado, ahí en Facebook, tenemos muchas sorpresas con los próximos programas. Y yo me despido con esta frasecita, con dos situaciones ahí importantes. Esta frasecita ya clásica de, bueno, en una época como la nuestra, en donde la ciencia ficción, el horror, la fantasía, son cosas como de consumismo general que todo el mundo conoce, que a veces son muy banales. ¿Tendrá algún sentido estudiarlas? ¿Qué situaciones nos reflejan de nuestra cotidianidad, de nuestra conducta como seres humanos? ¿Quieren saberlo? Nos vemos en el otro lado, chicos. Gracias. Y para los que están en podcast, porque esto se graba y se sube a Spotify, nos vamos a quedar al final con una cancioncita relacionada con Robocop para que no se la pierdan. Entonces, saludos también a los que nos escuchen fuera de fecha en podcast, ahí grabados, y saludos a todos. Buenas noches. Adiós.